En mi Biblia, el título dice: Jesús aparece a 7 de sus discípulos. Comenzamos la lectura. Versículo 1. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberías. Y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás, llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y Jesús les dijo, el versículo 5, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces los discípulos la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces, aquel discípulo a quien Jesús amaba le dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de la tierra sino como 200 codos, algo así como 90 metros. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Versículo 10 dice: Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de ellos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado. Hasta acá nomás con la lectura. Ustedes saben que este es un capítulo muy particular. Muchos de los estudiosos, de los teólogos, dicen que es un versículo que fue agregado mucho tiempo después que fue escrito el Evangelio según San Juan. Si ustedes miran el último versículo del capítulo 20, o sea, el versículo 30 del capítulo 20, dice así: hizo además Jesús muchas otras señales en presencia de sus discípulos, las cuales no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. O sea que acá daban por terminado el Evangelio de Juan, pero quizás para el escritor quedaba inconclusa la vida de Pedro. Quedaba como que Pedro había negado al Señor y se terminaba el Evangelio. Y quizás por este motivo el Espíritu Santo guió al evangelista a escribir este último capítulo. Incluso algunos dicen que no lo escribió Juan. Pero bueno, nos narra este capítulo muy particular. Ustedes saben que a mí me gusta mucho la pesca. De hecho, no sé si se va a llegar a ver, dice Biblia del pescador, porque me la regaló un querido amigo que ya está con el Señor, que también era pescador. De hecho, con Al, muchas pescas hemos hecho juntos. Y me gusta mucho este capítulo por varias cosas. Ustedes fíjense que nos está hablando
de 7 de sus discípulos que estaban juntos. Estaban juntos ¿luego de qué? Luego de que el Señor había sido crucificado, que había resucitado, que se había aparecido en 2 oportunidades, primero a las mujeres, luego a los discípulos, y luego hubo un impas, que no se sabe bien de cuánto tiempo, pero ahí estaban 7 de los discípulos. Algunas personas dicen que los discípulos es como que estaban renegando de lo que habían creído y habían decidido volver a la antigua vida con esto de la pesca. Yo no creo que sea así. Los discípulos, hasta que conocieron a Jesús, Pedro y muchos de ellos se dedicaban a la pesca. Cuando el Señor los llama, durante 3 años están acompañando al Señor en esa tarea de dar a conocer el Evangelio. Y eran sostenidos por muchas mujeres. Una vez que el Señor se va, ellos tenían que alimentarse. Y tenían que alimentarse de alguna manera, y la manera que ellos tenían para ganarse la vida era pescando. Y por eso es que Pedro dice, voy a pescar. Y los 7 discípulos, o los 6, dicen, vamos con vos. Y ahí estaban 7 hombres, muy distintos unos de otros. Estaba Pedro, enérgico, aguerrido, impetuoso, aquel que a veces le caemos mal a Pedro y decimos el que negó al Señor. Y yo la verdad me siento tan identificado con Pedro, porque Pedro fue el que dice, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabra de vida eterna. Pedro fue el único que cuando lo vinieron a buscar al Señor, sacó la espada y estaba dispuesto a dar su vida por el Señor. Y le cortó, ¿se acuerdan?, la oreja a Malco. No le quiso cortar la oreja, le quería cortar la cabeza. Él estaba dispuesto a dar la vida por el Señor. Y el Señor lo paró. Y luego siguió al Señor, fue el único que lo siguió y se metió en el patio ahí de Caifás. Y luego, bueno, la presión hizo negar al Señor, pero Pedro estaba dispuesto a jugarse por el Señor. Estaba Tomás, incrédulo, ese que dijo, si yo no veo, no creo. Y vino el Señor y le dijo, vení, tocá, cuando se le presentó a Tomás. Estaban Juan y Jacobo, reaccionarios, que cuando salieron en la gran comisión y no los quisieron, los samaritanos no lo quisieron recibir, el Señor le dijo, Señor, mandamos fuego del cielo que lo consuma. Hombres muy distintos unos que otros. Pero los 7 se suben en una barca. Y esto es algo parecido a la iglesia, porque acá somos muchos y somos todos distintos unos de otros. Una barca representa una iglesia. Y se suben a la barca con la idea de salir a pescar. Y ahí estaban con los preparativos, seguramente que alguno se dedicó a buscar las redes que hacía tiempo que no usaban. Seguramente que esta barca le pertenecía a Pedro. Y ahí juntaron las redes, habrán juntado cajones o recipientes para poner los peces, otro habrá juntado el agua, otro habrá dedicado a buscar algo de comida para tener. Y caía la tarde en un mar rodeado de montañas que para mí hacía calor, por eso Pedro estaba sin ropa cuando se aparece el Señor. Y iba cayendo la tarde y los discípulos empiezan a remar, y se van metiendo mar adentro con un propósito, pescar. Y así transcurre la vida de cada uno de nosotros. De a poco nos vamos internando y nuestra vida va transcurriendo. Y estaban los discípulos y las horas pasaban. El cielo se iba poniendo primero rojizo, luego de un color más violeta, luego de un color más oscuro, hasta que la noche
cubrió ese mar y cubrió esos hombres. Y las horas pasaban y el bullicio y la charla se va convirtiendo de a poco en silencio. En silencio, en frustración, porque las horas pasaban y no pescaban nada. Y una y otra vez echaban las redes y las levantaban y no pescaban nada. Y estoy seguro que de a poco se fueron callando y cada uno de ellos empieza a recordar. Y ahí lo puedo imaginar a Pedro recordando una noche de frustración que fue donde comenzó todo. Luego de no haber pescado nada, un supuesto maestro de Galilea le dice: vamos mar adentro y vamos a pescar. Y Pedro le dice: mirá, Señor, estuve toda la noche pescando y no pesqué nada, pero en tu nombre voy a echar la red. Y cuando echó la red salió llena de peces. Y Pedro, que era un pescador y conocedor, cayó de rodillas y dice: apártate de mí que soy un pecador. Y seguramente los demás discípulos empezaron a recordar todo lo que fueron viviendo en esos 3 años intensos con el maestro que ya no estaba con ellos. Quizás cuando resucitaron a un niño en medio de un cortejo fúnebre, cuando se juntaban la caravana de la vida y la caravana de la muerte. Por un lado venía Jesús con una algarabía de gente que lo seguía porque ya era muy conocido, y por otro lado venía una caravana de muerte con un cortejo fúnebre de una viuda con un hijo único que había muerto. Y Jesús paró y tocó ese féretro. Ese niño recuperó la vida. Y quizás recordaban tantas palabras que el maestro le había dicho, pero ahora estaban solos, en el medio del mar, sintiendo la frustración, porque ¿saben cuántas veces fui a pescar y no pesqué nada? Y la verdad, o no, y lo que al principio es alegría porque vamos a pescar y preparamos todo, después no pasa nada. Pero los discípulos, yo creo que caló más profundo, porque removió todas esas vivencias que tuvieron durante 3 años. ¿Y sabes qué pensaba? Que muchas veces nosotros nos podemos estar encontrando navegando en la noche de la frustración. Quizás hoy estás acá y en realidad estás transitando por una noche de frustración. Porque vivimos en un mundo complicado, vivimos en una sociedad complicada. Y quizás estás sintiendo la frustración de una relación que no fue. Y estás con el corazón roto. Y te sentís vacío. Quizás pasaste por alguna situación muy fea en tu vida, que no la querés recordar. Y eso que pasaste no te permite apreciar la luz del día y te sentís en la oscuridad. Quizás te sentís desengañado porque alguien te traicionó. Una pareja, un familiar, un amigo. Quizás estás transitando por un mal diagnóstico, por una enfermedad grave. Y sentís que la noche está golpeando en tu vida. Y quizás perdiste las esperanzas. Y te da lo mismo cualquier cosa. La cosa que los discípulos estaban así.
ahí, solos, en una barca, 7 hombres, luego de haber trabajado toda una noche y no pescar nada. Qué feo que sentirse, ¿no? De esa manera. Y llegamos al versículo 4. Y el versículo 4 dice que comienza a amanecer. Y cuando comienza a amanecer, el Señor está ahí en la orilla. Es que el Señor siempre está. ¿Se acuerdan que había una canción que decía, aunque no lo veamos, el sol siempre está? Aunque no lo veamos, aunque no lo sintamos, Dios siempre está. Como dijo el hermano, a pesar de la decisión que vos tomes en esta noche, Dios sigue siendo Dios. Y Dios está. El problema era que los discípulos no los reconocieron. Y pensaba que a veces, cuando estamos en el medio de la noche, a nosotros nos puede pasar lo mismo. Puede que no reconozcamos que Dios nos está esperando. Y Dios se puede manifestar de muchas maneras. Con un mensaje, con un llamado de un hermano, con una visitación de un hermano. Pero Dios está, porque ¿sabes una cosa? Para Dios tu vida es importante. Porque nos hizo individuos. ¿Qué quiere decir? Que cada uno somos individuales y cada uno somos importantes para Dios. Dios se tomó el trabajo de formar cada parte de tu cuerpo. El salmista dijo, mi embrión fueron tus ojos, vieron tus ojos. ¿Y sabes una cosa? Dios sabe por lo que estás pasando. El salmista dice que aún no sale la palabra de mi boca, que vos ya no la conocés. Que vos ya la conocés, perdón. Se cae un cabello de nuestra cabeza y Dios lo sabe, porque Dios es Dios. Y viene la pregunta, hijitos, ¿tienen algo de comer? Yo pensaba, cuando iba a pescar y salíamos, algo y se ríe, y por ahí cuando llegábamos con el bote, ¿y cómo le fue, muchacho? Mal, no pescamos nada. Qué feo. Me imagino tener que responderle a esa persona que estaba afuera, si tenía algo que comer. No, quizás hasta con bronca se lo dijeron. No lo reconocieron. Quizás es porque tenía el sol de espalda. Aunque, ¿sabes qué? Yo creo que había cambiado mucho el Señor. Por eso no lo reconocieron las mujeres cuando se les presentó. Por eso no lo reconocieron los discípulos en el camino a Emaús. Y por eso no lo habían reconocido ahora los discípulos. La cosa que el Señor estaba ahí, porque el Señor siempre está. Y les pregunta si tenían algo de comer. Y esto me hacía pensar, ¿con qué nos alimentamos? ¿Con qué te alimentas espiritualmente? Porque ¿sabes una cosa? La vida con Dios se basa en una relación y no en una religión. Muchas veces esto lo hablo con algunas personas. No se trata de una religión, porque la religión no salva, la religión no conduce a Dios. Se trata de una relación, porque Dios es un ser vivo. Y como te decía, le interesa a tu persona. Y esa relación hay que alimentarla. ¿De qué manera? Teniendo comunión con Dios. Hay una vieja anécdota de un hombre que tenía muchísimo dinero. Y un día estaba con su secretario programando la agenda. Y viene su hijo a pedirle plata que precisaba para la semana. Y a la semana, al lunes siguiente, vuelve a estar programando la agenda, este hombre, y vuelve a presentarse el hijo.
Cuando el hijo se va, le pregunta a su jefe, dice, ¿le puedo hacer una pregunta? Usted tiene tanto dinero, ¿por qué no le da una tarjeta de crédito y no tiene que andar dándole todas las semanas dinero? Y este hombre le contestó, porque es la única vez que lo veo en la semana y puedo hablar con él. Y a veces puede pasar esto en nuestra relación con Dios. Hablamos con Dios únicamente cuando tenemos un problema, cuando los zapatos nos apretan o cuando la noche es demasiado oscura, y ahí nos acordamos de Dios. Y Dios quiere tener una relación constante con vos. Pero los discípulos le dijeron que no tenían nada. Y el desconocido les dice, tiren la red a la derecha. Y los discípulos la tiraron. Y esto, ¿sabes en qué me hace pensar? Que para tener bendición, primero en nuestra vida tiene que haber obediencia. Para tener bendición en nuestra vida tiene que haber obediencia. Y si vos hace mucho que conociste a Dios y en tu vida no hay bendición, yo te aconsejo que analices los pasos por donde caminas. Que analices tu vida sinceramente delante de Dios. A ver en qué te estás equivocando y desobedeciendo a Dios. Porque si los discípulos no hubieran obedecido, ¿sabes qué hubiera pasado? ¿Qué te parece que hubiera pasado? Se hubieran ido con las manos vacías. Quizás yo le hubiera dicho, ¿qué sabes? No le hagan caso. Pero los discípulos obedecieron. Y cuando obedecieron, vino la bendición. Y ahí Pedro se acordó. Es el Señor. Es el Señor. Porque el Señor puede hacer que de tu vida vacía se llene. Como se llenó las redes de esos 7 hombres. Y no aguantó. Se ciñó la ropa, se la ató. No sé cómo estaría. La cosa es que se tiró a nadar. El impulsivo, Pedro. Y llegó primero. Y la verdad que lo leí un montón de veces, pero cada vez que lo leo me emociona. Porque me imagino, me gusta imaginar la palabra, ¿sabes? Cuando la leo me gusta imaginar la palabra. Y me imagino esa secuencia de Pedro parado delante del Señor. Lo miro solamente. Y sus miradas se cruzaron. Y no hubo reproches. ¿Sabes qué? El Señor les tenía preparado un pescadito a la brasa. Estoy seguro que fue el mejor pescado que comieron en su vida. Pero el Señor le dijo, traigan de lo que ustedes sacaron. Cuando viene la obediencia, viene la bendición y recobramos la comunión. Y es lo que los discípulos necesitaban, recobrar la comunión con el Maestro. ¿Sabes lo que dice Proverbios 10:22? La bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Yo esto lo hablaba hace un tiempo con una persona que no estaba viniendo a la iglesia y le decía, ¿dónde estás buscando la bendición de Dios? ¿Con los amigos en la esquina? ¿Con los compañeros de trabajo cuando salgo? La bendición de Dios es la que enriquece y no trae tristezas a tu vida. Y Dios quiere lo mejor para nosotros, porque Dios es nuestro Padre. El Señor los invita. Vengan, muchachos, caliéntense con el fueguito. Acá tengo un pescado, tengo pan.
El Señor quiere compartir con vos tu vida. Te quiere dar lo mejor. Dios tiene planes de bien y no de mal para vos y para mí. Pero a veces somos tan cabezas duras que queremos hacer la nuestra. Lo digo por experiencia. Y una y otra vez nos damos la cabeza contra la pared hasta que nos damos cuenta que lo mejor es estar cerca del Maestro. Apocalipsis 3:20, un versículo muy conocido. Dios le habla a las iglesias y dice: he aquí, yo estoy a la puerta y llamo. ¿Sabes qué? Está hablando una iglesia. Y mira, yo no sé por qué el Señor me puso este pasaje en la mente y en el corazón para compartirlo hoy con vos. Y puedo hablar con libertad porque la verdad que sacando a Ali y su familia, no los conozco. Desconozco cuál es la situación de tu vida, pero estoy seguro que Dios tiene un propósito y por algo alguien de los que está acá está pasando. Y Dios hoy te está diciendo que te está llamando y quiere recomponer la relación con vos. Esa relación que alguna vez tuviste y por esas cosas de la vida se fue enfriando. Y hoy te está llamando. Al igual que los discípulos te está esperando, porque quiere tener comunión con vos, como ese padre que salía a esperar a aquel hijo que se había ido y había decidido hacer su vida. Y un día decidió volver. Y ese padre lo esperaba. Y dice la palabra que corrió. ¿Sabes por qué corrió? Porque había una ley que estaba en Deuteronomio que decía que lo podían apedrear porque había afrentado al padre y su familia. Y el padre corrió cuando era una deshonra para una persona grande que corriera, porque corrían solamente los niños. Pero no le importó y corrió y lo abrazó y lo besó, en señal de que lo había perdonado. Y puso un anillo como el que yo tengo con mi esposa en señal de compromiso. Y eso quiere hacer Dios con vos en esta mañana. En esta noche, perdón, tenemos reuniones a la mañana. En Isaías 55 me encanta, un capítulo que me encanta, que hay una invitación a la misericordia de Dios. Y esto es para vos si alguna vez escuchaste y todavía no tomaste la decisión, o si es la primera vez que escuchás el Evangelio. Dice: a todos los sedientos, venid a las aguas. A los que no tienen dinero, venid, comprad. Comprad leche y pan. Comprad sin dinero y sin precio. ¿Por qué malgastáis el dinero en cosas que no aprovechan? Dios te está diciendo: no busques más, no pierdas más tiempo. Quiero tener un pacto con vos, un pacto eterno. Como dijo el hermano, quiero arreglar cuentas con vos. Quiero perdonar tus pecados. Pero ¿sabes una cosa? Dios es un caballero. Dios te hace la invitación, pero la decisión es tuya. En aceptar o en rechazar. ¿Qué vas a hacer? ¿Qué vas a hacer con la invitación? ¿Vas a ser como los discípulos? ¿Sabes una cosa? El capítulo sigue. Y Pedro tuvo una charla íntima con el Señor, que terminó de cambiar su vida para siempre. Dios quiere tener esa misma charla con vos en esta noche. Y quiere transformar tu vida.
no dejes para mañana la decisión que podés tomar en esta noche. Porque, ¿sabés una cosa? No me gusta ser alarmista, pero en realidad el futuro no lo tiene nadie comprado. El momento es ahora, el momento es hoy, en este momento. Vamos a orar. Querido Padre, te damos gracias por tu amor, por tu misericordia. Te damos gracias por ese Jesucristo que vino al mundo, tomó forma de hombre y siendo en condición de hombre se entregó en la cruz del Calvario, no habiendo cometido ningún pecado, y derramó su sangre preciosa para perdonarnos y limpiarnos. Señor, te damos gracias porque esa sangre nos limpia de todo pecado y nos borra de toda maldad. Y Señor, te damos gracias porque hoy estás haciendo esta invitación a recomponer una relación rota o a comenzar una nueva relación contigo. Señor, pido por cada persona de las que están en este lugar, para que tu palabra trabaje en su mente y en su corazón y penetre como espada de dos filos y que inquiete hasta lograr el cometido. Gracias porque sos un Dios de misericordia y de gracia. Gracias porque siempre nos perdonás. Gracias porque sos un Dios de segundas oportunidades. Gracias porque hoy estás en este lugar. Te pido por cada persona. Gracias por esta iglesia. Gracias por los pastores. Gracias porque se predica el Evangelio, al igual que en todo el país y en todo el mundo. Alabamos y glorificamos tu nombre. Oramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.